Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación que tratará sobre los principales aspectos del Decreto Ley 34/2020 de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes en apoyo de la actividad económica desarrollada en locales comerciales y que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Permítanme un segundo. Bien, la presentación la desarrollaremos en dos bloques. Un primer bloque tratará sobre los objetivos y medidas que prevé la norma y un segundo bloque irá relacionado el decreto ley con la naturaleza, fundamento, características de la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Y la coordinación entre las medidas que la rebus sic stantibus tradicional prevé para reequilibrar los contratos con las medidas que este propio Real Decreto establece en su articulado. La presentación la desarrollaremos dos ponentes. Yo mismo soy Miguel Martí y mi compañero Omar Puertas, socio del Departamento de Litigación y Arbitraje de la Oficina de Barcelona. Y tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos, de los cuales los últimos 5 dedicaremos a evacuar aquellas preguntas, cuestiones, dudas que puedan haber surgido durante la presentación o que tengan ustedes a bien trasladarnos. Y para ello pueden utilizar el botón que tienen en sus pantallas, abajo de sus pantallas, el botón de Q&A, y que nuestro compañero Bernat Mullerat, también socio del departamento del área mercantil e inmobiliario, pues se ocupará de recopilar y trasladarnos aquellas que considere que son más relevantes y que puedan tener un mayor interés. Bien, entrando ya en el contenido de la exposición, como decía, al principio, ¿cuál es el objetivo o la finalidad de esta ley, ¿no? de este decreto ley? A ver, según su exposición de motivos, la finalidad principal es la de mitigar o reducir el impacto de la COVID en determinados sectores de actividad que se han visto afectados y dañados por la pandemia, ¿no? Y eso lo trata de hacer para evitar el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y, en definitiva, pues la pérdida del tejido comercial e industrial en Cataluña. ¿Y cómo pretende hacerlo eso? Pues, o cómo se consigue. Bueno, pues la norma lo que intenta es que las partes de un contrato de arrendamiento, arrendador y arrendatario, eh, intenten alcanzar un acuerdo entre ellas para distribuir entre propiedad y arrendatario las consecuencias negativas que se deriven de las medidas que adopte la Administración en cada momento, ¿no? Medidas que van encaminadas, pues, a evitar la propagación de la pandemia, que, como después veremos, ya han salido algunas en las resoluciones recientes del Departamento de Salud de la Generalitat. Y eso, pues, con la finalidad de restablecer el equilibrio contractual y, en la medida de lo posible, reducir la litigiosidad. De tal manera que la norma lo que hace es que, a través de este decreto ley, prevé que, si las partes no se ponen de acuerdo en un determinado plazo, se puedan aplicar de forma más o menos automática unas bonificaciones o reducciones de renta que permitirían al arrendatario soportar mejor este periodo de restricción y de pandemia y evitar potenciales desahucios, potenciales reclamaciones judiciales y, por ello, pues, no colapsar los juzgados y mantener los contratos vigentes y las actividades en funcionamiento en la medida de lo posible. El decreto ley se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat el 22 de octubre, entró en vigor el mismo día y ayer fue convalidado por el Pleno del Parlamento. Por tanto, desde ayer, 4 de noviembre, el Parlament de Cataluña convalidó este decreto ley y, por tanto, aplicable en todas sus medidas. ¿A qué contratos se aplica esta norma? Son los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda, los clásicos contratos de arrendamiento de local de negocio, etc. Y los suscritos antes de enero del 95. ¿Por qué pone esta fecha? Bueno, la de enero del 95 es la fecha de entrada en vigor de la vigente ley de arrendamientos urbanos, que se ha ido modificando a lo largo de los años
pues, por diferentes normas, y los anteriores, bueno, el legislador entiende que de alguna manera son contratos que ya estaban sometidos a unos regímenes de protección, de una cierta congelación de rentas, etcétera, y por tanto son contratos que no tienen un impacto tan relevante como podrían tener los suscritos a posteriori, que son de un régimen de mucha más libertad en cuanto a rentas y condiciones contractuales, ¿no? Por tanto, deja al margen a aquellos que vienen de regímenes antiguos y que no tienen, a su juicio, un impacto tan importante en cuanto al tema en cuanto a temas económicos, ¿no? ¿Y cuáles son las actividades a las que se aplica el decreto? Bueno, fundamentalmente son las comerciales y las de hostelería y restauración, que son las que de alguna manera han quedado especialmente dañadas, ¿no? por la pandemia, pero no son las únicas. Es decir, el decreto prevé otras. Pero bueno, nosotros hemos mirado centrarnos en estas, que son las que de alguna manera son las que tienen una mayor incidencia por razón de la COVID. Supuestos a los que se aplica la norma. ¿En qué casos esta norma que ha aprobado la Generalitat de Cataluña se aplica? Bueno, pues son supuestos de o bien prohibición o suspensión del desarrollo de la actividad o de restricción del aprovechamiento material del inmueble. Uno de estos dos casos. En cualquiera de estos dos supuestos, la norma prevé pues, unas reglas que serán aplicables en caso de que las partes no alcancen un acuerdo para renegociar los términos del contrato. Como decía antes, la normativa de la Generalitat de Cataluña ha recogido en unas resoluciones muy recientes, la primera fue la de 15 de octubre, modificada después por una del 19 de octubre y la última de la semana pasada, el día 29, que son las que establecen las limitaciones en cuanto a las limitaciones y restricciones de uso de los inmuebles y de las actividades en los locales comerciales. Hemos hecho un muy breve resumen en cuanto a las medidas más relevantes las que afectan al comercio minorista. Bueno, como ustedes sabrán, porque ha salido en prensa y ha sido repetido en diferentes ocasiones, los locales comerciales que no están integrados en centros comerciales pues tienen una limitación de superficie máxima de 800 metros cuadrados de superficie de venta. Estos metros se pueden sectorizar en aquellos casos en los que los locales sean superiores, pues se puede sectorizar esta parte. El aforo máximo es del 30%. Hay una excepción, que son los establecimientos de venta de productos de alimentación, farmacias, ortopedias, etcétera, que eran ópticas, centros de veterinaria, que la norma los excepciona. Aquí no hay límite de superficie y el aforo máximo puede ser del 50%. Luego está el comercio minorista que está ubicado en centros comerciales. En este caso, la norma decreta el cierre del centro comercial. Por lo tanto, todos los locales del centro comercial deberían cerrar, con dos excepciones. La que acabamos de ver de los establecimientos de venta de productos de alimentación, etcétera, que no tienen limitación de superficie, pero tienen una limitación de aforo al 50%, y los locales del propio centro comercial que tengan acceso directo a la vía pública, ¿no? En ese caso, pues podrían abrir, también con las limitaciones que hemos visto antes, de los 800 metros, con posibilidad de sectorizar, y con el aforo máximo del 30%. En cuanto a las actividades hoteleras y de restauración, pues un poco también el criterio es dando dos pinceladas muy rápidas de las limitaciones que las resoluciones de la Generalitat han establecido. Es en materia de restauración, es la suspensión de la apertura al público, suspensión total. Se permiten servicios de entrega a domicilio o de recogida en el propio establecimiento, y las actividades hoteleras y otros alojamientos turísticos, pues el aforo máximo en espacios comunes es del 50%, tienen esa limitación del 50% en espacios comunes, y pueden utilizar también con un aforo máximo del 50% los servicios de restauración que estuvieran ubicados en el mismo hotel, ¿no? También se les permite servicios de entrega a domicilio y recogida en el propio establecimiento de productos. Bien, visto un poco el repaso de la normativa, la finalidad de la normativa actual de restricciones en cuanto a comercio minorista, restauración, hoteles, etcétera, vamos a lo que es el procedimiento, ¿no? Vamos al contenido sustantivo del decreto ley. ¿Qué procedimiento prevé el decreto? Bueno, pues inicialmente lo que prevé es que el arrendatario dirija un requerimiento fehaciente al arrendador instando a reequilibrar el contrato. Este requerimiento que debe formular el arrendatario debe contener
o debe basarse en una serie de premisas, ¿no? que las anunciamos aquí, que son una modificación razonable y equitativa de las condiciones del contrato, la finalidad de restablecer el equilibrio de las prestaciones y todo ello bajo las exigencias de la buena fe y la honradez en los tratos. Es decir, el decreto ley lo que pretende es a las partes les insta a que intenten alcanzar un acuerdo en base pues, a una situación de reequilibrio y teniendo en cuenta siempre principios de buena fe y honradez en las exigencias de unos y otros. Dicho esto, les da un mes, a las partes les concede un mes para alcanzar este acuerdo. ¿Qué ocurre si durante ese mes pues, las partes no han podido llegar a ningún acuerdo que satisfaga las necesidades de unos y otros y por tanto el contrato pues, sigue con sus obligaciones que se habían pactado de inicio? Bueno, pues en ese supuesto le permite la norma instar al arrendatario a aplicar las reglas que seguidamente veremos. Son reglas de reducción de renta en función de la limitación o de la restricción que ese local en particular tenga aplicado, ¿no? En cuanto al requerimiento, no sería necesario que el propio requerimiento contemplara las normas que el arrendatario propone al propietario. No es necesario, es decir, la norma lo que dice, oiga, al arrendatario lo que la norma le está exigiendo es que haga un requerimiento, que inicie el procedimiento mediante una comunicación. En esa comunicación puede haber o no las propuestas de acuerdo que el arrendatario considere, que pueden ser las de la norma o podrían ser otras, en función de si su impacto considera que es mayor, menor, etcétera. Pero lo importante es que haya ese requerimiento fehaciente, porque ese requerimiento fehaciente es el que inicia un poco los cómputos de los plazos y lo que se puede reclamar a posteriori. Pues bien, si no hay acuerdo, entre las partes durante el plazo de ese mes, la ley, la norma, prevé la reducción de la renta y de otras cantidades que el arrendatario tenga que satisfacer al arrendador en los siguientes términos. En caso de que la restricción sea de suspensión del desarrollo de la actividad local, cese o suspensión del desarrollo de la actividad, la reducción sería de un 50% de la renta vigente en ese momento. Y en el caso de que hubiera una restricción parcial del aprovechamiento del local, por ejemplo, aforo, superficie, etcétera, la reducción será en proporción igual a la mitad de la parte afectada por la limitación. Es decir, las partes se distribuyen al 50%, el coste de la restricción que del aprovechamiento se haya previsto en la norma, ¿no? Y en la resolución de la Generalitat, ¿no? Aquí me quería detener en dos cuestiones. La primera, el concepto de renta, yo creo que no tiene duda. El concepto de cantidades debidas que utiliza la norma es un concepto que nos puede crear una cierta confusión. Bueno, yo creo que tendríamos que integrarlo en todos aquellos importes que no teniendo el concepto de renta venga obligado a pagar el arrendatario en virtud del contrato, por tanto, las famosas cantidades asimiladas a la renta, que no son propiamente la contraprestación, sino otras que asume el arrendatario contractualmente, serían aquellas, por tanto, esas también podrían reducirse de acuerdo con los límites que prevé la norma, ¿no? Y la otra cuestión que es relevante y que puede crear polémica la ley habla de renta y cantidades debidas vigentes, ¿no? En el momento en que se formula el requerimiento. Pero, ¿qué ocurre con aquellas rentas que hayan sido ya objeto de una bonificación previa? Rentas en las que los arrendadores y arrendatarios, antes de la entrada en vigor de esta norma, ya decidieron pues, rebajarlas o reducirlas durante un tiempo, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos de aplicarle? Hemos de coger la renta ya reducida y por tanto aplicarle ese 50% de reducción en el caso de cese de actividad sobre una renta que ya se bonificó en su momento. Bueno, esto es un tema muy polémico. La ley no se pronuncia en este tema. Habla de renta vigente, con lo cual la renta vigente al momento del requerimiento es la que es, bonificada o no. Pero yendo un poco al espíritu de la norma y volviendo otra vez a los principios de la honradez en los tratos, la buena fe, el reequilibrio, hombre, no tendría mucho sentido que se aplicara una reducción, sobre todo reducciones importantes de rentas que se hayan podido aplicar en el pasado, y se tomara como base esa renta bonificada para aplicar la nueva bonificación. Pero bueno, ese es un tema que no está resuelto y que bueno, probablemente se resolverá en su caso en los tribunales, ¿no?
porque la aplicación es prácticamente automática. Bien, dicho esto, la ley también prevé que la prestación de servicios de entrega a domicilio o recogida de productos en el propio establecimiento no afecta a las reducciones previstas. Por lo tanto, si el arrendatario puede obtener unos ingresos mediante los servicios de entrega o recogida de productos, etcétera, no se tendrían en consideración a los efectos del impacto que pueda tener las medidas de la COVID. Las reducciones son efectivas a partir del requerimiento, por tanto, era importante y es importante hacer el requerimiento cuanto antes, porque no se van a poder reclamar o no se va a tener el derecho a poder reclamar legítimamente descuentos de rentas anteriores, solo respecto de las que se devenguen a partir de que se haya producido el requerimiento. Otra cosa es que las partes acuerden lo que consideren oportuno de rentas previas, pero si vamos a la aplicación de la norma, las rentas que pueden obtenerse, ese 50% o el porcentaje que sea de reducción, serán las que se devenguen a partir de que se haya formulado el requerimiento. Y el arrendador, durante este periodo del mes donde las partes están negociando y tratando de alcanzar un acuerdo, la norma le prohíbe que emita la factura, ¿no? Esto fiscalmente, pues bueno, o sea, es una medida de alguna manera fiscal que da cobertura a un propietario que, bueno, pues no debiera de emitir la factura y por tanto, pues los IVAs, etcétera, no se debieran de devengar hasta el transcurso de este plazo del mes, a partir del cual, en caso de que no se hubiera alcanzado un acuerdo, entonces hay libertad para facturar lo que se considere oportuno. Hay otras medidas que también prevé el decreto ley, ¿no? En favor del arrendatario y una de ellas es la disposición de las garantías adicionales, ¿no? Las garantías que el arrendatario haya podido entregar en virtud del contrato de arrendamiento, distintas de la fianza legal, que esta no se podrá disponer, pues se pueden imputar total o parcialmente al pago de las rentas y otras cantidades. Con lo cual, aun no habiendo alcanzado un acuerdo, sí podrían cautelarmente la arrendatario decir, bueno, pues mira, mientras seguimos negociando o mientras esto no se discuta allí donde se corresponda, pues se pueden imputar las garantías adicionales a las rentas que se estén adeudando en ese momento o las que fallan a adeudar en el futuro. Tiene una obligación el arrendatario, en este caso es de reintegrar esas cantidades en el plazo de un año a contar desde el momento en que desaparezcan las medidas o antes si el contrato finaliza con anterioridad a ese momento, ¿no? Y luego también hay otra medida muy relevante, que es la posibilidad de resolver el arrendamiento sin penalización. Esta es una medida realmente bastante crítica, porque dependiendo de si la pandemia se prolonga o no, hay una posibilidad por parte del arrendatario de poner fin al contrato, con lo cual todos aquellos periodos de obligados cumplimientos, penalizaciones por no cumplir los plazos obligatorios, etcétera, pues quedarían en nada si se llega a aplicar esta medida, ¿no? Esta medida solamente puede aplicarse en los casos de suspensión o cese de la actividad del local y siempre que se prolonguen más de 3 meses en el transcurso de un año desde la publicación del decreto ley. Por tanto, estaríamos hablando de un periodo del 22 de octubre de este año al 22 de octubre del año que viene. Si durante este periodo se cierra, el local estuviera cerrado por un periodo de más de 3 meses, podría el arrendatario ponerle fin. Para ello debiera de enviar una notificación fehaciente al arrendador con un mes de antelación, mientras se mantenga cierre o incluso hasta 3 meses después del cese completo de las medidas. Con lo cual el cumplimiento de esos 3 meses de cierre durante el plazo de un año podría dar lugar a que el arrendatario notificara la extinción del contrato y su salida del local sin ningún tipo de penalización ni compensación para el propietario.
La ley, ahora esto mi compañero Omar tratará más en profundidad sobre acuerdos anteriores y su relación con la cláusula rebus sic stantibus y cómo puede compaginarse uno con otro, pero la ley lo que prevé es que los acuerdos que hayan suscrito los arrendadores y arrendatarios con carácter previo a la entrada en vigor de esa norma no debieran de perjudicar las reglas o medidas legales que la norma prevé, con lo cual aquellos acuerdos que hubieran alcanzado las partes con anterioridad a la entrada en vigor del decreto ley y que fueran inferiores o de menor cuantía de las que ahora prevé la norma, pues no estarían condicionando la posibilidad de que el arrendatario pueda reclamar mayores descuentos al amparo de la nueva norma. Y luego, por último, la vigencia temporal de estas medidas. Es decir, este decreto tiene una vigencia temporal limitada en el tiempo. El tiempo será lo que dure las medidas adoptadas, en este caso por la Generalitat de Cataluña, con las resoluciones que hemos visto antes. Por tanto, desaparecidas esas restricciones, desaparecerían los presupuestos para poder aplicar las medidas que prevé el decreto. Con lo cual, es una vigencia temporal relativamente corta en el tiempo y que, esperemos que no se alargue demasiado. Dicho esto, pasaría la palabra a Omar, que tratará pues, la relación entre el decreto ley y la cláusula rebus sic stantibus. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí, por acompañarnos en este ratito para discutir la aplicación e interpretación del decreto. Estoy ya viendo en el Q&A cuestiones muy interesantes, ¿no? A ver si nos da tiempo a tratarlas, por lo menos algunas de ellas que sí que merecen especial atención. Bueno, yo os voy a hablar. Bueno, para empezar, como veis, estamos trabajando desde casa. En Cuatrecasa llevamos ya muchísimos meses trabajando desde casa en esta nueva normalidad que no es ya ni normal. Estamos instalados en la incertidumbre, en el cambio radical de circunstancias constante, y ya solo nos faltaba Trump también. Pues bueno, todo esto sinceramente nos ha llevado a que estemos hablando de la cláusula rebus, del reequilibrio de los contratos, más que nunca. Yo llevo hablando de rebus como nunca había hablado en mi vida como abogado, desde enero, que es cuando todo esto empieza en China y empezamos a tener problemas con los contratos suscritos con China, ¿de acuerdo? Pues bueno, desde enero, ¿no? El principio general del derecho contractual es, como sabemos, que los contratos se deben cumplir en los estrictos términos acordados por las partes. ¿Por qué? Porque eso responde a la voluntad, a la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes han negociado y han querido que el contrato tenga ciertas cláusulas, ciertos acuerdos, y eso se debe respetar. ¿Por qué? Porque el contrato no solo tiene consecuencias dentro de la relación contractual, dentro del contrato, sino también frente a terceros. Y por lo tanto, cuando tenemos un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ese contrato no solo afecta a las dos partes del contrato, afecta también a la financiación, a la hipoteca, a los trabajadores. Tiene un efecto amplísimo. Y por lo tanto, se nos dice en derecho de contratos una y otra vez, el contrato se debe respetar en sus estrictos términos. Y sin embargo, deben existir y existen excepciones a la excepción. Excepciones a la obligación de cumplir el contrato en sus estrictos términos. Y no me voy a extender mucho, pero estamos hablando estos días, ¿verdad? Bueno, llevamos meses, de hecho, hablando de la fuerza mayor, de la imposibilidad sobrevenida, de la cláusula rebus. Y la cláusula rebus, que es una figura jurisprudencial que no está en nuestros textos legales todavía, como veremos, nos dice que en aquellos casos en los que exista una alteración extraordinaria de las circunstancias,
una desproporción entre las prestaciones de las partes. Todo ello sea radicalmente imprevisible, que las partes no puedan remediarlo de otra manera. Y además, las partes estén actuando de conformidad con la buena fe y carezcan de culpa, pues bien, en esos casos, que como veis ya va a ser difícil que estemos, en teoría, es decir, como base, ¿de acuerdo? Va a ser difícil que cumplamos con todos esos presupuestos. Pues bien, en esos casos, lo que la cláusula rebus permite es intervenir la voluntad de las partes para adaptar aquello que las partes acordaron y adaptarlo a las circunstancias imperantes en ese momento. Y generalmente cuando decimos eso nos referimos a cambios radicales en la economía, a crisis, a pandemias, ¿de acuerdo? Pues bien, como os decía, es la cláusula rebus que se ha aplicado muy pocas veces en la jurisprudencia española, muy pocas veces. Se ha pedido muy pocas, pero se ha acordado aún muchísimas menos. Se llega a definir y nos llegamos a referir a la cláusula rebus como peligrosa, imaginaros, ¿no? Es decir, es peligrosa, ¿por qué? Porque es una excepción al sacrosanto principio de la voluntad de las partes. Pues bien, cuando eso ocurre, podemos acudir o solicitar la modificación del contrato y, en última instancia, incluso la resolución del contrato, cuando no hay reequilibrio que valga, por entendernos. Recientemente, una sentencia del Supremo de este año, fijaros, del 6 de marzo, días antes del estado de alarma, del primero. El Supremo incidía, no es algo novedoso, pero incidía en explicarnos que generalmente la cláusula rebus va a tener sentido que se aplique en contratos de larga duración, no en contratos de corta duración. ¿Por qué? Porque el argumento es, oiga, en la medida en que el reequilibrio que se busca por el cambio tan radical de circunstancias va a tener un efecto duradero, el cambio en la economía, el cambio en la economía del contrato es tal que persiste en el tiempo y por lo tanto se busca un reequilibrio duradero, eso necesariamente tiene que estar pensándose en un escenario de largo plazo. Bueno, yo creo que incluso eso ya no es ni siquiera así. Y precisamente no es que yo venga a deciros aquí que sé más que el Tribunal Supremo, Dios me libre, pero fijaros que los efectos de la pandemia eran imprevisibles para cualquiera, independientemente de la duración del contrato. Y sobre esto creo que no hay discusión alguna, ¿no? Pues bien, tenemos los presupuestos de la cláusula rebus. Miguel, si puedes pasar la próxima. La cuestión es, ¿regula el decreto 34/2020 la aplicación de la cláusula rebus? La respuesta es no. El decreto se plantea como una solución expeditiva, lo dice la exposición de motivos, en sintonía con el fundamento de la cláusula rebus. Es decir, se busca un restablecimiento del equilibrio contractual. De repente, las prestaciones contractuales han devenido excesivamente onerosas. Pensemos que la cláusula rebus en su origen está pensando en casos en los que los cambios, esos cambios radicales, afectan especialmente a una de las partes. Y por lo tanto, se piensa, es posible una redistribución equitativa en consonancia y con el objetivo de preservar el contrato y la duración del contrato a largo plazo. Es decir, oiga, si una de las partes se ha visto afectada por una circunstancia totalmente imprevisible, que deviene en una onerosidad
prácticamente imposible de soportar, que no imposible, pero prácticamente, esto necesariamente nos debe permitir reequilibrar. Lo que ocurre en la pandemia, como os dais cuenta, es que esto afecta a todos. Afecta al arrendatario, que puede tener restricciones, o el local cerrado, pero afecta al arrendador, que tiene financiación e hipotecas que pagar, ¿no? Pues bueno, es una tensión que la Rebus nunca ha solucionado. Nunca. La tensión en la que la crisis afecta a las dos partes de una forma, digamos, desorbitante. La Rebus nunca nos da una solución económicamente eficiente, pero es la solución que tenemos a nivel legal, ¿de acuerdo? Pues bien, el decreto nos dice que responde o es en sintonía, se basa en la cláusula Rebus, restablece el equilibrio contractual, ¿de acuerdo? En el periodo, como Miguel nos ha dicho, en el periodo en el que el decreto está vigente y por lo tanto en el periodo en el que hay restricciones, eso no necesariamente, eso de hecho es la distinción con la Rebus, ¿de acuerdo? Porque la Rebus, como hemos visto, tiene un objetivo mucho más ambicioso, que no es el corto plazo, ¿de acuerdo? Y propone, por lo tanto, un criterio distributivo de esas consecuencias, ¿de acuerdo? Basado en el principio de solidaridad. Pasamos, Miguel. Gracias. Regula la aplicación de la cláusula, como decíamos. Pues no, y de hecho ya nos lo dice incluso la disposición final primera, en la que se nos dice que en el plazo de 2 años, a contar desde la entrada en vigor de este decreto y a propuesta del departamento competente, el gobierno catalán, deberá elaborar y aprobar un proyecto de ley para incorporar en el ordenamiento jurídico catalán la regulación de carácter general necesaria al restablecimiento del equilibrio contractual, en los supuestos de cambio imprevisto de circunstancias, etc. Se está pensando aquí en el Código Civil catalán, que como sabréis, sí que tiene parte específica de contratos, pero no tiene una parte general de contratos. Y bueno, pues no me voy a meter aquí si en mi opinión la Generalitat tiene o no tiene competencia para regular la Rebus en el Código Civil catalán, pero claramente entendemos aquí que no es esto esto no es la Rebus, ¿de acuerdo? También he de deciros que a nivel nacional está en marcha un análisis, un informe para hacer lo mismo, pero ahora en sede del Código Civil español, ¿de acuerdo? Es decir, para incorporar por primera vez la cláusula Rebus al Código Civil español. Esto ya han existido, como os podéis imaginar, multitud de propuestas en el pasado, multitud de textos, multitud de informes. Recuerdo uno del Ministerio de Justicia español del año 2009 en el que ya se proponía un texto específico, respondía a la crisis económica de entonces y finalmente no se adoptó. Creemos que sí que se va a adoptar, algo sí que va finalmente a ocurrir tras esta pandemia o en el marco de esta pandemia. La próxima, por favor, Miguel. Una pregunta interesantísima que es: ¿el régimen establecido en el decreto 34 excluye la aplicación de la cláusula Rebus a los contratos a los que se refiere? Es decir, hemos visto, Miguel nos lo explicaba, que el decreto exige buena fe, honradez en los tratos, exige en definitiva que las partes negocien la aplicación del decreto y no que el decreto se aplique automáticamente, por más que, estamos todos de acuerdo, que el arrendatario puede incluso tener, ¿cómo os diría?, pocos incentivos para negociar, puesto que sabe perfectamente qué va a ocurrir tras un mes de negociaciones. Se va a aplicar el criterio que establece el decreto. ¿De acuerdo? Pero la obligación de negociar conforme a buena fe
persiste. Y la obligación de buena fe se traduce en tener que justificar cuál es el impacto real, más allá de los criterios establecidos en el decreto, que son los que el legislador ha considerado que pueden o no pueden ajustarse a la realidad económica del contrato. ¿De acuerdo? Cuando el decreto nos dice el 50% si el local está cerrado, eso es un criterio como cualquier otro, ni mejor ni peor, pero que puede no tener nada que ver con el impacto real en las partes. ¿De acuerdo? Tenemos al arrendatario que no puede operar el local, que tiene unos ERTEs, tenemos al arrendador que tiene una financiación, que tiene su propio personal. Si eso repercute en un 50% no lo sabemos, dependerá de cada caso, y al decreto le da casi igual. Pero lo que no le da igual es que pidamos algo que no esté sustentado por la realidad, por más que automáticamente se aplique un criterio, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entra la cláusula rebus, ¿de acuerdo? La cláusula rebus, pensando precisamente en ese largo plazo, pensando en el impacto real en la economía del contrato, nos permitiría, incluso habiendo aplicado el decreto, si el impacto es incluso mayor, y podemos probarlo, nos permitiría acudir a un reequilibrio adicional. ¿De acuerdo? Fijaros que la exposición de motivos ya nos lo adelanta, nos dice que las reglas establecidas en este decreto son compatibles con el derecho de las partes a acudir al auxilio judicial para ejercer cualquier otra pretensión relativa al contrato, como por ejemplo un reequilibrio por rebus. Me puedo imaginar incluso para un desahucio, si es que teníamos rentas impagadas, ¿de acuerdo? Esto le añade una dificultad añadida importante. Y luego, fijaros que ya tenemos alguna interpretación de una norma que en esencia tiene la misma base que este decreto, ¿no? Que es el Real Decreto 15/2020, aquel decreto que permitía a los arrendatarios solicitar moratorias en el pago de las rentas en el caso de arrendamientos de industria y arrendamientos de uso distinto de vivienda. ¿De acuerdo? Ya tenemos un auto reciente de un juzgado en Madrid que nos dice que precisamente cuando en la discusión acerca de si ese Real Decreto impide o no impide solicitar la cláusula rebus, nos dice no lo impide, claro que no. ¿Por qué? Porque el Real Decreto, dice, se centra en los efectos más inmediatos de la crisis, mientras que, como hemos visto, la cláusula rebus parece tener por finalidad permitir que el negocio pueda superar el bache económico vivido a largo plazo y que el contrato de arrendamiento pueda cumplir con la duración que se le concedió. Y ahí está exactamente, y estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación, esa es la distinción clave entre las normativas, como este decreto y aquel Real Decreto entonces, y la cláusula rebus. La cláusula rebus sobrevuela, ¿de acuerdo?, sobre toda esta normativa redistributiva, ¿de acuerdo?, porque lo que prevalece siempre es el largo plazo y la redistribución real del impacto que haya tenido en ese contrato la pandemia. ¿Vale? Y ya concluimos, si pasas, Miguel. Como conclusiones, y antes de dar entrada a las preguntas, el decreto atribuye a los arrendatarios, como hemos visto, la facultad para requerir al arrendador el inicio de una negociación. Se imponen las modificaciones si no hay acuerdo. Es una solución temporal que, si bien encuentra su fundamento en la cláusula rebus, no es la cláusula rebus, por lo que tenemos acceso a la cláusula rebus siempre y cuando, obviamente, tengamos prueba para ello, ¿de acuerdo? Y deberemos estar siempre en la incidencia real del cambio en la base del negocio. Con esto acabo mi parte y empezamos. Bernat y Miguel, que está por ahí también.
Bueno, gracias, Omar. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias a Miguel y Omar por su interesante explicación del decreto ley. La verdad es que la Generalitat de Cataluña no nos da tregua, y nos exige cada día estudiar las novedades. ¿Quién iba a decir que nos tendríamos que levantar cada mañana y lo primero que tendríamos que hacer es mirar el DOC, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, para ver qué novedades se habían aprobado? Ayer nos desayunamos con la novedad de la suspensión de los desahucios, o de los desahucios a las personas vulnerables, etcétera. Hoy nos hemos desayunado con la convalidación del decreto. Mañana no sabemos con qué nos levantaremos, pero bueno, seguro que alguna novedad tendremos. Bueno, dicho esto, la verdad es que normas como el Real Decreto que les han explicado Omar y Miguel se redactan de manera muy rápida, sin un análisis profundo y sin tener en cuenta el impacto que tienen y las grandes dudas que generan por la múltiple casuística que tienen, ¿no? De hecho, esas grandes dudas se reflejan en este momento. Durante el webinar hemos recibido más de 30 preguntas, dudas de muchos de ustedes, todas ellas muy acertadas y que algunas de ellas que se pueden responder de una manera clara y otras que nos generan dudas, ¿no? No las vamos a poder responder todas ellas. Hemos seleccionado 3 o 4 que son el tiempo que nos dará para no agotar la mañana, ¿no? Y empezando por la primera, yo creo que es una pregunta especialmente para Omar, y es, bueno, si en aplicación del decreto ley se firma un acuerdo y posteriormente vuelven a establecerse o a modificarse restricciones en el cierre de aforo, de horarios, ¿puede el arrendatario volver a invocar la aplicación del decreto ley, perdón? Pues sí, entendemos que sí, porque el decreto no establece ninguna limitación al respecto, ¿no? Es decir, en la medida en que, de hecho, la intención del decreto parece ser que a medida que existan, en la medida que existan restricciones o estas cambian, puesto que se dan unos criterios objetivos de cálculo, porcentajes de restricciones, en la medida que eso exista o cambien, las partes, el arrendatario, podrá solicitar la medida cuando sea y como sea. Así que sin perjuicio de que las partes ya dentro de en este momento hayan podido acordar algo, a la finalización de ese acuerdo, efectivamente, si siguen vigentes restricciones o estas han cambiado, pues podrán volver a solicitar ese reequilibrio, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, yo diría que figura entre las top 3 o top 5 de las preguntas estrella. Se aplica, y quizá pregunta más dirigida para Miguel, ¿se aplica el decreto ley a contratos de arrendamiento de oficinas? Sí, efectivamente es una pregunta estrella esta. Ha dado bastantes quebraderos de cabeza. A ver, la norma parece que se está refiriendo o está pensando en actividades que deban desarrollarse necesariamente, ¿no? en los locales y establecimientos, no aquellos que, como por ejemplo las oficinas, pues permitiría el teletrabajo, ¿no? Es verdad que hay la resolución esta de la semana pasada de la Generalitat de Cataluña de restricciones que prácticamente imponía el teletrabajo en todos aquellos casos en los que se pueda teletrabajar, ¿no? Y es cierto que a raíz de esa resolución, bueno, pues parece que una restricción como esta pudiera poder dar lugar a que el arrendatario legítimamente va a decir, oiga, me están obligando a teletrabajar, las oficinas las tengo totalmente desocupadas y inactivas, con lo cual alguna rebaja debiera de poderse producir. Pero es verdad que tanto de la exposición de motivos de la norma como del propio articulado, cuando detalla un poco las actividades a las que se dirige y habla expresamente, si no recuerdo mal,
habla de las actividades industriales, comerciales y pone ejemplos como actividades culturales, docentes, deportivas, recreativas, de servicios y habla de actividades como la de hostelería, restauración, estética. Parece que está pensando en aquellas actividades que se han de desarrollar en los locales, ¿no? Y que no pueden desarrollarse en otro sitio que no sea el local. No aquellas otras como las oficinas, despachos, etcétera, que puedan en un momento determinado desarrollarse en remoto. Pero bueno, es una cuestión complicada, es una cuestión complicada. Quizás el espíritu de la norma sea el que comentaba, que el cierre del local y esa actividad no se puede desarrollar de otra manera, y no tanto en una actividad en remoto. Pero no está claro, la verdad. Bueno, a ver si en los próximos meses podemos, a través, yo entiendo, de los juzgados o quizá de alguna interpretación por parte de la Generalitat se podría aclarar, ¿no? Una tercera pregunta que también se repite, pensada y más bien dirigida hacia Omar, es si puede el arrendatario exigir la aplicación de las medidas previstas en el decreto ley con independencia del impacto real que las restricciones han tenido en esa actividad. Es decir, si la actividad se ha visto afectada en un 30%, en un 20% o incluso en un 80%, si el arrendatario puede exigir la aplicación de esas medidas con independencia del impacto real que tienen, ¿no? Sí. De alguna manera ya lo he tratado en la exposición, ¿no? Pero mi punto de vista, y sé que existen otras interpretaciones, pero mi punto de vista es que aquí de lo que estamos hablando es de intentar redistribuir el impacto negativo de la crisis. Y así lo dice la exposición de motivos. Se refiere a la rebus, y la rebus ya sabemos lo que es reequilibrio de las prestaciones cuando hay unas causas imprevisibles, etc. ¿no? Y habla de la buena fe, de la honradez, ¿no? Es decir, creo que nada de eso es compatible con solicitar algo que necesariamente no vas a poder probar, ¿no? Es decir, si somos un supermercado y resulta que no ha tenido ningún tipo de incidencia la pandemia, y eso se traslada en ventas, ¿de acuerdo? Es una cosa tan simple como las ventas, pues parece que la norma no está pensada para que se aplique en ese caso, ¿no? Es decir, yo lo que le digo a nuestros clientes es que tanto en una parte como en otra van a tener que estar a los indicadores económicos específicos, y eso requiere, si eres el arrendatario, que sin perjuicio de que puedas aplicar automáticamente pasado el mes los criterios, requiere que pienses y que analices si realmente tiene la incidencia en tu negocio que estás solicitando, y al revés, el arrendador también tiene que ser flexible en ese análisis, pero también igualmente debe solicitar esa prueba, ¿no? Está bien. Gracias, Omar. Bueno, una cuarta pregunta, y creo que con esto ya podríamos cerrar el webinar. Sería, yo la dirigiría más bien a Miguel, y es el decreto ley se refiere claramente a renta y habla también de otras cantidades. La pregunta es, estas cantidades, yo diría, estas cantidades claramente se refieren a los gastos comunes, y la pregunta es si también podrían ser objeto de reducción, según marca el decreto ley, otras cantidades que no sean gastos comunes, ¿no? Si, por ejemplo, pues seguros o suministros u otros servicios que pueda prestar el arrendador y que estén previstos en el contrato. Sí, yo creo que en mi opinión el concepto de otros gastos debidos por el arrendatario que emplea la norma tampoco es nada claro, ¿no? Yo creo que se está refiriendo a estos, a los gastos asumidos por el arrendatario que sean repercutidos por parte del propietario, ¿no? Costes que el propietario debiera de asumir
y que se los traslada al arrendatario, ya sean impuestos, el IBI, los gastos de la comunidad, etcétera. Veo peor el encaje en aquellos otros que de alguna manera están produciendo un beneficio al propio arrendatario y garantizando alguna de sus obligaciones, como por ejemplo podría ser el seguro. Y además ahí habría un tercero en discordia, ¿no? Con lo cual el concepto que utiliza, yo creo que lo utiliza a propósito la norma de dejarlo muy abierto para poder meter en un cajón desastre más de los que realmente la ley de arrendamientos urbanos estatal prevé, ¿no? como repercutibles, pero bueno, tampoco es una definición que no es clara. Pero yo me inclinaría por pensar que son aquellos en los que le correspondía al propietario y que éste traslada al arrendatario el pago de los mismos, ¿no? Y estos son los que por ley le corresponderían, los impuestos, las comunidades, etcétera. Muy bien, pues si les parece, con estas preguntas y la explicación previa podríamos dar por concluida la presentación sobre una norma que ha generado muchísimo revuelo en el sector, muchísimas dudas. Cada día tenemos consultas y preguntas sobre qué hacer, sobre cuándo enviar el requerimiento, cuándo no enviarlo, etcétera, etcétera. Estamos seguros, yo diría que cuando vaya venciendo el plazo del mes que prevé el decreto ley, volverán a surgir muchas dudas de la práctica, de cómo aplicarlo, de qué impacto puede tener los acuerdos a los que se alcancen, con lo cual, bueno, como dicen los anglosajones, stay tuned, ¿no? Porque van a seguir habiendo dudas, aparte, yo diría, al margen de las nuevas normas que pueda ir adoptándose en Cataluña o a nivel estatal, ¿no? que a buen seguro afectarán porque los arrendamientos, ya sea de vivienda o de locales, están en el punto de mira por varios motivos, ¿no? Dicho esto, no sé, Omar o Miguel, si queréis concluir vosotros. No, pues nada, muchas gracias por su atención. Como decía Bernat, pues hay lagunas, es una norma, y también lo apuntaba Omar, pues que intenta cubrir una situación de emergencia con la urgencia que requiere el momento. Pues el legislador ha mirado de tapar agujeros como ha podido. Esto da lugar a que puedan haber situaciones de desequilibrio y situaciones de una cierta injusticia, porque, como apuntaba Omar, pues los propietarios parece que están soportando sobre sus espaldas toda la pandemia y bueno, quizás a lo mejor la administración tendría que hacer también algún esfuerzo, ¿no? Por su parte. Pero bueno, en cualquier caso generará dudas y esperemos que esta norma tenga el menor tiempo de vigencia posible. Eso será una buena señal y bueno, si podemos ir resolviendo cuestiones, pues con toda nuestra ayuda, pues intentaremos irlas despejando. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. He visto alguna pregunta, curiosamente creo que ya lo hemos tratado, pero muy breve. El decreto no tiene efectos retroactivos. O sea, el decreto se aplica, la medida se aplica desde que el arrendatario lo pide, pero desde ese momento. ¿De acuerdo? Digo porque esto genera muchas veces confusión, ¿no? Pero bueno, sin más, muchas gracias a todos y a vuestra disposición, por supuesto. Buenos días.